Esta historia no me pertenece el creador en la descripción o en un comentario fijado XXXX capítulo 11 Sacrificios. XXXX. Que está planeando el Hokage, no podemos seguir de esta forma a este paso, seremos superados y perderemos esta guerra. Esos malditos de la roca son muy persistentes. Los ninjas hablaban en la enfermería mientras eran tratados por Yoru. Había pasado mucho tiempo en el frente y se había ganado la confianza de todos los shinobis de Konohagakure. ¿Está listo Tetsu-san? Muchas gracias Yoru. Yoru terminó de vendar la mano del ninja y este le agradeció. Es una suerte tener a Yoru aquí. Sí, posiblemente nos hubiésemos obligado a retirarnos si no fuera tan bueno. Fue aprendiz de Tsunade-sama, así que podemos esperar estas cosas de él. Yoru estaba acostumbrado a ser alabado y algo cansado de esto había dejado de responder y se limitaba a seguir tratando a los heridos en estos casos. Hace poco había cumplido 8 años ganando una cabeza de altura. Lastimosamente, estar todo el día tratando ninjas heridos grave de la guerra le habían ganado unas ligeras ojeras, y era un poco más delgado en contextura comparado con antes. Aun cuando Yoru ya era un médico con experiencia, este año fue muy duro para él. Todos los días veía morir a muchos shinobis y no podía ser completamente insensible a esto. Algunas noches se despertaba exaltado sudando pensando que estaba en medio de una operación. En esos momentos que no podía dormir había tomado la costumbre de cuidar a los pacientes heridos en la enfermería. No había muchas más cosas que pudiera hacer en esta situación. Esta costumbre lo había demacrado ligeramente, pero había ganado una vasta cantidad de experiencia también. Podía suturar heridas y arreglar huesos en segundos sin previa preparación. Yoru terminó de coser un corte en la espalda de un ninja para responder caminando hacia Orochimaru que lo esperaba en las puertas de la enfermería. A su orden Orochimaru-sama. Orochimaru miró la figura del joven por unos instantes mientras hacía una sonrisa sádica. Veo que has crecido muy bien Yoru. Gracias Orochimaru-sama. Yoru tuvo un escalofrío con las palabras de Orochimaru, parecía estar perdiendo la cabeza poco a poco a causa de esta guerra. Necesitaba comenzar a estar en guardia contra el Sannin de las serpientes. Haremos un ataque sorpresa sobre la base de Iwagakure, yo mismo dirige el ataque, necesitaré a tus mejores ninjas médicos. Yoru contempló esto por unos segundos antes de mirar a Orochimaru nuevamente. Estaba a cargo de la enfermería desde hace un año y había ganado muchas cualidades a la hora de dirigir. Podía decir de las palabras de Orochimaru que le estaba ocultando algo, y no se movió de su posición en señal de que no le daría a ningún médico a su cargo hasta que dijera sus intenciones. Ante todos en el campamento era solo un chico y estaba recibiendo mucha presión por lo que podría hacer un berrinche y negarse a la petición de Orochimaru si creía que no era una buena idea. Jajajajaja, Yoru, te estás haciendo muy competente. Orochimaru durante este año había tenido varias conversaciones y encuentros con Yoru y comprendía su personalidad. A diferencia de muchos shinobis que solo seguían sus órdenes en el campo de batalla, Yoru siempre le pedía una explicación detallada cuando solicitara a los médicos a su cargo. Casi todos los shinobis solo seguían las órdenes de Orochimaru porque un retraso podía terminar con resultados desastrosos, y en ese caso toda la culpa recaería sobre ti. En cambio, si seguían las órdenes de Orochimaru y las cosas resultaban mal, el mismo Orochimaru cargaría con todas las consecuencias. Esta mentalidad era muy común en una guerra y más en esta siendo tan peligrosa y sobre la que estaba el destino de su aldea. Yoru por otra parte, siempre pedía una explicación de las misiones a las que se enviaban los médicos y ninjas médicos a su cargo, si consideraba que era una misión suicida, negaba completamente la participación de su personal. Si el Hokage había puesto la enfermería sobre su cargo, haría lo que creía correcto sin importarle lo que digan, no estaba aquí por su propia voluntad después de todo que podrían hacer. ¿Echarlo? Cuando Yoru llegó a este campamento, la enfermería donde eran tratados los heridos era un completo caos.
Simplemente era un gran toldo donde se ponían los heridos antes de ser enviados de vuelta a Konoha. Sin embargo, luego de meses de esfuerzo en donde tomó el completo control de las decisiones médicas, logró construir un edificio donde se podían tratar los heridos de forma satisfactoria. Había conseguido equipo, personal y hasta incluso adiestrado a muchos ninjas en ninjas médicos, dando clases en algunos momentos. Fue tan bueno que su enfermería ahora mismo contaba con la misma funcionalidad que el hospital de Konoha. La cantidad de shinobis que volvía eran cada vez menos, y los que regresaban al campo de batalla estaban cada vez en mejores condiciones. Con todos sus esfuerzos se había ganado el respeto de todos los shinobis en la guerra y había usado ese respeto para defender a los ninjas y médicos a su cargo de la mejor forma posible. Muchos genin y chunin enviados a la guerra habían recibido clases de él para volverse ninjas médicos, ya que este cuidaba bien de su personal. Sabían que si formaban parte de los ninjas médicos del campamento, no serían enviados a misiones suicidas, ya que Yoru no lo permitía. Poco podían hacer Orochimaru o Hiruzen sobre esto, sin Tsunade no tenían a nadie con las habilidades para tomar su posición y verdaderamente estaba haciendo un trabajo magnífico. Estaban seguros de que si era degradado o cambiado de posición, serían comidos vivos por todos los ninjas médicos entrenados por él y los miles que trató durante la guerra. Incluso dudaban que siguieran sus órdenes por la forma en la que Yoru manejaba las cosas. Yoru, a pesar de estar a cargo del lugar, había hecho una cadena de decisiones en la que no interfería mucho. Su mayor carga de trabajo era de diagnóstico, por lo que estaba en la sala de emergencia, dando órdenes la mayoría del tiempo. Enviaremos un equipo a destruir la vía principal de suministros de Iwagakure, haremos un ataque a gran escala sobre su base para desviar la atención de la roca, no te preocupes por tus ninjas médicos, yo encabezaré personalmente el ataque. Orochimaru explicó detalladamente el plan de acción a Yoru mientras este pensaba. La vía de suministros es el puente Kanabi. Yoru recordó rápidamente la batalla del puente Kanabi y las consecuencias de esto mientras preguntaba. Ja, sí, Sensei envió personalmente a su mejor Jonin desde la aldea a realizar esta misión. Los ojos de Orochimaru brillaron cuando Yoru adivinó por sí mismo el objetivo de esta misión super secreta. Fuera de lo que pensaba Yoru, había ganado muchos puntos en la mente de Orochimaru y con sus recientes palabras había ganado muchos más. Está bien, pondré a tu cargo 4, 5 de mis ninjas médicos, asegúrate de mantenerlos a salvo. Gracias Yoru-kun, regresarán intactos internamente. Orochimaru se sorprendió por todo el personal que le permitió llevarse. Yoru cuidaba muy celosamente a sus ninjas médicos, así que pensó que como mucho, solo le daría la mitad. Mientras se iba solo pudo pensar que el chico sabía algo que él no. Era la única explicación del gran cambio de dirección en las decisiones de Yoru. Yoru seleccionó a los médicos que se quedarían y envió a todos los demás con Orochimaru. Los únicos médicos que se quedaron fueron aquellos sin habilidades ninjas o genins demasiado jóvenes con alta tasa de muerte. Todos los demás se fueron con Orochimaru en su ataque sorpresa. Yoru entró a su oficina y comenzó a pensar en qué hacer. El ataque del puente Kanabi fue uno de los puntos de inflexión más importantes en todo Naruto. Aquí es cuando Kakashi consigue el Sharingan de Obito y el momento en que Obito es rescatado por Madara para convertirlo en su marioneta. Es muy tarde para salvarlo, si salvaba a Rin bien podría evitar que Obito caminara por la senda de la oscuridad. El principal problema de esto era que sin Obito la historia cambiaría completamente. No sabía qué haría Madara si no encontraba una marioneta confiable. Bien podría elegir revivirse inmediatamente por Nagato y hacer todo él mismo. Si esto pasaba el mundo estaría completamente condenado. No había una Shirama capaz de detenerlo. Madara podría caminar de aldea a aldea destruyéndolas y tomando sus bijus. Yoru estaba seguro de que si toda Konoha con Hiruzen, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade y Minato se enfrentaban a un Madara con Rinnegan, serían completamente aplastados.
Aunque no pueda salvar ahora mismo a Obito, quizás pueda salvar a Rin. Yoru comenzó a pensar en una forma de evitar la muerte del amor platónico de la persona que casi destruiría el mundo en el futuro. Se necesitaban solventar muchos puntos para llevar a cabo esta gran farsa. Tenía que conseguir un sustituto para el cuerpo de Rin. Tenía que buscar una forma de engañar a Zetsu, Kakashi junto con Obito. También estaba la cuestión de qué hacer con Rin luego de salvarla. Incluso tenía el asunto que dejó pausado por ser enviado al frente de batalla. Yoru tuvo un dolor de cabeza pensando en todas estas cosas. Demasiadas cosas que hacer, demasiados puntos que tratar y muy poco tiempo. No tenía idea de qué hacer ni cómo lograr nada en su agenda. Orochimaru, con los codos sobre el escritorio mientras sujetaba su cabeza, Yoru pensó en la única persona que podría lograr algo de este calibre. El principal problema con pedir la ayuda de Orochimaru sería el cómo pagaría este favor. Aun si el Sannin aceptara ayudarle, tendría que darle algo con un gran valor. Yoru suspiró mirando la partida del ejército de Konoha. Solo tenía algo lo suficientemente valioso como para que el Sannin lo ayudara. No estaba seguro, pero solo podía esperar la llegada de Orochimaru y orar para que fuera suficiente. Fin del capítulo XXXX. Capítulo 12. El deber de un médico. XXXX. La noche en el campamento era más tensa de lo que había sido en mucho tiempo. Yoru dirigía a los pocos médicos a su disposición en el cuidado de los shinobis en peor estado de la enfermería. Yoru-sama, no tenemos suficientes personal para los tratamientos de hoy. Junto a Yoru estaba un ninja médico muy anciano con la lista de heridos graves. Esta noche me haré cargo de la guardia. Yoru tomó la lista y le dio un rápido visto, concluyendo que la mejor opción era quedarse en la enfermería por esta noche. Cuide de su cuerpo, Yoru-sama. El ninja médico siguió las órdenes de Yoru, dejando algunos médicos para el turno nocturno. ¡Boom! Yoru estaba tratando a algunos ninjas gravemente heridos, cuando una fuerte explosión se escuchó cerca de la enfermería. ¿Qué está pasando? Son shinobis de Iwagakure. Fuera de la enfermería se podían escuchar gritos y explosiones de los ninjas de Konoha. Yoru-sama, estamos bajo ataque. Corran al centro de la enfermería, muevan a todos los heridos allí. Yoru rápidamente dirigió su atención al lugar donde se podían escuchar la mayoría de las explosiones mientras daba instrucciones a las enfermeras cercanas y miró a muchos shinobis de Iwagakure saliendo de un enorme agujero en el centro del campamento. Lleven a todos los heridos al centro de la enfermería, todos los ninjas capaces de luchar defiendan la enfermería, estamos bajo ataque de Iwagakure. El grito de Yoru se pudo escuchar en toda la enfermería y sus alrededores, alertando tantos a los heridos como a los médicos. Yoru salió rápidamente para apoyar a los ninjas que defendían la enfermería de los ataques de los Iwaka Shinobis. Por lo que veía, Onoki encontró una forma de hacer un túnel sin que los ninjas sensoriales, incluyendo a los usuarios del Byakugan, pudieran darse cuenta. Se dirigen a la enfermería. Los shinobis de Konoha se dieron cuenta del objetivo del ataque de Iwagakure y comenzaron a movilizarse en una formación defensiva alrededor de la enfermería. En este momento la enfermería tenía no menos de 1000 shinobis heridos, eran más que todos los shinobis que Orochimaru dejó para que defendieran la base. Toton. Ganseki Shuriken. Toton. Dorieki. Al momento en que Yoru salió se encontró con los shinobis de Konoha protegiendo la enfermería a pesar de sus reducidos números. Toton. Doris. Akeshi Kaiten. Yoru rápidamente se colocó delante de varios chunin a punto de ser empalados por ninjas de la roca y utilizó su palma de retorno al cielo para detener el ataque. Yoru-sama, debe escapar, son demasiados shinobis de la roca. Uno de los shinobis protegidos por Yoru rápidamente se adelantó para advertirle que se fuera. Varios grupos de shinobis de Konoha huían del campamento, algunos en dirección al país del fuego mientras otros iban a avisar a las fuerzas principales donde estaba Orochimaru sobre el ataque a la base.
Hay al menos 1000 ninjas heridos de la hoja detrás de nosotros, no dejen que ningún ninja de la roca pase bajo ningún pretexto. Yoru solamente se puso en posición defensiva con su estilo del puño suave mientras gritaba con su voz juvenil a todos los ninjas de Konoha. El grito, que parecía haber sido amplificado con chakra, se difundió. La voz que todos reconocieron retumbó con fuerza por todo el campamento. Yoru-sama. Yoru-sama no puede quedarse aquí. Silencio, hay miles de heridos en peligro, no esperen que huya y los deje atrás. Todos los shinobis de la hoja escucharon las palabras de Yoru y reafirmaron su determinación. Protejan la enfermería a toda costa. No dejen a nuestros hermanos atrás. Como el comandante y el subcomandante habían salido para dirigir el ataque, Yoru era el ninja con el mayor rango como comandante médico del frente, por lo que tenía el poder para dar órdenes a todos aquí. Los números hablaban por sí solos, los ninjas de Konoha eran superados 3-1 en este ataque secreto. Muchos ninjas se estaban retirando para aumentar las posibilidades de sobrevivir y alertar a Orochimaru sobre el ataque a la base. En medio del caos, diversos shinobis a punto de desertar escucharon el grito lleno de determinación de Yoru y muchos de ellos se reunieron alrededor de la enfermería para intentar hacer tiempo. Resistiremos hasta la llegada de las fuerzas principales. Yoru se colocó en el centro de la formación defensiva de los shinobis de Konoha. Esta no era la primera vez que atacaban la base de Konoha mientras él estaba en el frente, pero sí era la primera vez en donde sus números eran superados y no estaba Orochimaru defendiendo la base. Era su deber como líder médico la protección de los heridos y no dejaría que estos murieran bajo sus narices. Nadie tiene permitido morir hasta ese momento. Una larga batalla comenzó en la base de Konoha en Kusagakure. En esta lucha un joven Hyuga tomaría el control sobre la defensa del objetivo principal de ataque de los Iwaka Shinobis, y también sería el lugar donde su nombre pasaría a la historia como el escudo inquebrantable de Konoha. Fin del volumen 1, fin del capítulo y el vídeo. Bye.